pesar de que el tiempo me es muy preciso, pero hay un coro que quiero enseñarles. Eres, oh Padre Celestial, el ideal de todos los seres humanos. Te damos gracias, oh Padre, que tu pueblo ha recogido en su corazón esta gran inspiración de lo que tú eres. Y cada día, Señor, estamos trabajando en lograr manifestar en nosotros mismos lo que tú eres, para que otros crean y para que otros también aspiran. Sabemos que los hombres aspiran a lo que otros hombres han alcanzado, y tú quieres que nosotros alcancemos para que otros también alcancen. Ayúdanos en esta mañana a poder, a través de su palabra, recibir una nueva visión, una nueva inspiración hacia ti y hacia tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes han visto, hermanos, en el programa, el tema a tratar es el tema el ministro frente a la guerra del Armagedón y la guerra de Gog y Magog. El ministro frente a la guerra del Armagedón y la guerra de Gog y Magog. Queremos abordar este tema general a través de esos tres conceptos cada día. Hoy estaremos hablando sobre el cuadro bíblico del comienzo de la lucha. El cuadro bíblico del comienzo de la lucha. Mañana, Dios mediante, trataremos el tema La lucha sigue. Y el viernes el tema será la lucha final. Muchas veces ha habido muchas conceptualizaciones enfrentadas y abigarradas de estas dos guerras que hemos hablado, la guerra del Armagedón y la guerra de Gog y Magog, porque cada persona llega a la Biblia y entresaca textos aislados y tratan de interpretarlo de manera aventurada. De modo que se ha desarrollado una enorme cantidad de tendencias sobre la interpretación de estas guerras. Creemos que en la misma forma que el médico diagnostica a partir de una historia clínica con más acierto que aventurando una adivinación, así también, si nosotros hacemos un examen, la Biblia, en este caso del Nuevo Testamento, para ver el inicio de estos problemas y cómo se ha desarrollado en los textos bíblicos, entonces podremos tener una idea más clara de qué se trata esta lucha, y para poder entonces posteriormente interpretar el contenido y el curso de las guerras de las cuales nos ocupamos en estos estudios. Entonces, nosotros vamos en esta clase a hacer un recorrido por varios textos de la Biblia, del Nuevo Testamento, para ver
las semillas que se sembraron de este antagonismo dentro del cristianismo, que es la raíz de estas guerras de las cuales vamos a hablar. Entonces nosotros queremos comenzar con un versículo allá en el libro de San Juan, capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 36 al 47. San Juan capítulo 5, versículos 36 al 47. Y vamos a pedir que los hermanos me ayuden en los que encuentran los pasajes y quieren leerlo con la mayor claridad posible. Les voy a agradecer que lo haga para así ayudarme a cuidar mi garganta. Entonces, por favor, ¿quién va a leer este pasaje? Mas yo tengo mayor testimonio que de igual, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliesen las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a mí, ¿cómo creeréis a mis palabras? Bien. Ya encontramos que en torno al Señor Jesucristo se está desarrollando una controversia muy intensa. Durante siglos el pueblo de Israel había plasmado su esperanza en la promesa del Mesías, y nosotros sabemos que este Mesías había sido prometido desde el mismo Edén, y los profetas fueron explicando distintos detalles acerca del Mesías, su identidad, su personalidad, las circunstancias de su venida al mundo, el desarrollo de su actividad, los resultados de su actividad y lo que aquello iba a representar para la humanidad. Y el pueblo de Israel, a diferencia a los pueblos paganos, tenían una esperanza que miraba hacia el futuro. Los pueblos paganos, en medio de sus sinsabores que el pecado y el paganismo había traído a sus vidas, desarrollaron una esperanza que miraba hacia atrás. Es decir, anhelaban los paganos regresar al Edén y volver a disfrutar de aquel Edén de Dios. Pero como los pueblos paganos eran pueblos espiritualmente muertos y vivían ajeno a los ideales espirituales y a los bienes espirituales,
ellos pensaban en el Edén solamente en términos materiales. Es decir, ellos pensaban en Edén en el término de la salud del cuerpo, de la abundancia de cosas que la naturaleza iba a darles para comer, de todos los beneficios materiales y terrenales que iban a disfrutar en abundancia en aquel Edén. De modo que los pueblos paganos desarrollaron una esperanza del retorno a Edén, pero ese Edén no iba a ser un Edén circunscrito al territorio ocupado por Adán y Eva al inicio, sino iba a ser un Edén que iba a extender a lo largo de la tierra, y que las condiciones del paraíso iba a ser implantado en toda la tierra. Entonces, este Edén, o esta edad de oro con la cual soñaban los pueblos paganos, llegó a cifrarse en distintos periodos por distintos pueblos. Algunos decían 300 años, otros 700, otros 3.000, 5.000, etcétera. Años iba a durar este periodo del disfrute del paraíso. Pero a diferencia de este propósito pagano de regresar al pasado perdido en Edén, el pueblo de Israel alimentaba una esperanza que miraba hacia el futuro. El plan que Dios tenía con los hombres era que el hombre constituyera en la tierra la familia de Dios tal como la hay en el cielo. Dios había hecho al hombre un alma espiritual, y dice la Biblia que el hombre tiene un alma espiritual y que los ángeles tienen un alma espiritual, y que el hombre es solamente un poco menor que los ángeles. Es decir, que los ángeles y los hombres espiritualmente son almas espirituales, pero entre tanto que los ángeles tienen cuerpos inmortales o celestiales, los hombres tienen cuerpos terrenales, y por eso son un poco menor, porque solamente en su cuerpo es que son distintos. Pero la Biblia nos dice que es el plan de Dios que un día esa diferencia sea eliminado y que el hombre llegue a ser igual que lo que son los ángeles en los cielos. Ahora, en el libro de Job nos dice, en el libro de Job, capítulo 1, en el versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Ahora, esa reunión se transcurrió en el cielo. En el cielo también hay reuniones. Pero los que concurrieron, los que fueron convocados allá en el cielo, eran ¿qué cosa? Hijos de Dios. Es decir, los ángeles son hijos de Dios. Todos los seres espirituales, sea que viven en el cielo o que vivan en la tierra, fueron destinados por Dios a constituir su familia. Dios les ha dado almas espirituales para que fueran su familia. Y en la misma forma que yo soy familia de mi Padre terrenal, porque llevo en mi cuerpo la vida de Él, porque Él depositó una célula en la matriz de mi madre, y esta célula llevaba la vida que salió de sus lomos,
y Él depositó esta célula de vida en la matriz de mi madre, y esta se desarrolló en Jorge Wilson. Entonces, cuando Dios desprende de su propia naturaleza divina espiritual y forma un ser espiritual, esta vida de ese ser espiritual procede del Creador, procede de Dios, y Él lo constituye en un hijo de Dios. De modo que los ángeles, al ser seres espirituales, este ser espiritual de los ángeles no puede haber venido de ningún otro lado, porque no hay otro espíritu que no fuera Dios para ser la fuente de la naturaleza espiritual de ellos. El ser espiritual de los ángeles vino de Dios, el eterno espíritu, y al ellos compartir la vida de Dios en su naturaleza, son hijos de Dios. Y entonces el cielo está poblado de hijos de Dios, y el cielo no es un estado. En el cielo no hay un estado, en el cielo hay una familia. Aleluya. El reino de Dios que está en los cielos no es un estado. El reino de Dios que hay en el cielo es una familia. No es un potentado reinado sobre ajenos. Es un padre reinando sobre su familia. Aleluya. Entonces encontramos que la comunidad entre la familia, el padre, la familia, ¿por qué los hijos viven la misma vida que el padre? ¿Por qué los hijos y el padre comulgan en vivir el mismo tipo de vida, hablan el mismo lenguaje, les gustan las mismas cosas, desarrollan la misma conducta, desarrollan la misma vida, tienen una vida en común? ¿Por qué? Porque la ley genética, aleluya, la ley genética hace que estos hijos tienden a desarrollar una vida en común con sus padres. Y dice la Biblia que cuando Dios fue a crear las criaturas de la tierra, dice que cada criatura se desarrolla según ¿qué? Su género. Porque la ley genética hace dentro de cada género, cada criatura desarrolla una vida en común con su antecesor. Y los que Dios ha desarrollado en el mundo celestial como hijos de Él, desarrollan en el cielo una vida en común con su Creador. Y Dios quiso tener también en la tierra criaturas capaces de desarrollar en la tierra una vida en común con Él. Y Él, después de haber creado las montañas, los astros, los animales, los peces, los insectos, no encontró en ninguna de esas criaturas ninguna base en que apoyarse para que se desarrolle una vida común con ellos. Y entonces dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta imagen y semejanza es la imagen de un hijo que vive y a semejanza de su padre. Y entonces Dios hizo la parte corporal del hombre y sopló en él un alma espiritual, y ese alma espiritual es la base de aquellas leyes genéticas. Gloria a Dios. Porque ese espíritu que el hombre lleva adentro tiene las leyes genéticas del mundo espiritual. A través de ese espíritu desarrollamos la forma de pensar de Dios, desarrollamos la forma de sentir de Él, desarrollamos el carácter moral de Él, desarrollamos la forma de conducirnos, desarrollamos la forma de comunizarnos. Porque Dios es un individuo y Dios también es una comunidad. Aleluya. Dios es un ser, pero Él también es una comunidad. Porque el 1 y el 3 está perfectamente armonizado en la naturaleza divina. Y en la misma forma que la diversidad y la unidad se coinciden en la naturaleza divina, donde quiera que está la semejanza de Dios, la pluralidad y la unidad coinciden. Aleluya. Donde quiera que está la semejanza de Dios, donde quiera que está la unidad, la imagen de Dios, la diversidad, la multiplicidad, la pluralidad y la unidad coinciden como lo hace en la Trinidad.
Aleluya. Y encontramos que en el cielo hay un reino de Dios, pero ese reino de Dios no es un estado político. ¿Por qué existen los estados políticos? Los estados políticos porque no hay ley genético. No hay ley genético porque un cuerpo muerto puede tener ley genética. Ley genética puede funcionar en un cuerpo muerto. Cuando un cuerpo está muerto, en vez de funcionar la ley genética, llevando a aquel organismo a desarrollar una vida en común con sus predecesores, lo que hace aquel cuerpo muerto es desintegrarse, corromperse, descomponerse y desarrollar la fetidez, la corrupción. Y cuando el alma del hombre muere, el hombre está incapacitado para desarrollar el arte de la unidad en la multiplicidad. Porque hay que tener vida para eso. El mismo cuerpo es una multiplicidad, pero es un solo cuerpo. ¿No es así? Entre tanto que el cuerpo tiene vida, la multiplicidad del cuerpo está plasmada en una unidad. En cuanto el cuerpo pierde la vida, se apodera del organismo la unidad, la unidad, la multiplicidad, se acabó la unidad. Empieza la desintegración. Y la desintegración trae corrupción. Y la corrupción trae fetidez. Y la fetidez deshace todo. Entonces encontramos que por eso es que la Biblia dice que el reino de Satanás es el reino de la muerte. Y el reino de Dios es el reino de ¿qué? De la vida. Porque en la desintegración no puede haber vida. Aleluya. En la desintegración no puede haber vida. La vida solamente puede existir cuando la vida está acoplando las multiplicidades en unidad. Y es en esa unidad donde se puede desarrollar las funciones vitales en que se apoya la vida. Y en que la vida realiza el objetivo de su razón de ser. Y encontramos que en el cielo no hay un estado, porque la ley genética del espíritu controla la mente, controla los sentimientos, controla los caracteres, controla la conducta, controla las relaciones, organiza a todo en una unidad espiritual y mueve a todo hacia una creatividad mutua. Gloria a Dios. Pero sabemos que surgió un individuo llamado Satanás. Y sabemos que, como dijo el maestro anterior, Satanás empezó y el nombre de él era Lucifer. Y cuando él terminó, el nombre de él era Satanás. Eso implica una metamorfosis regresiva. Una metamorfosis regresiva en que él experimentó un cambio. Y ese cambio era que ya él empezó no a pensar en términos de la unidad de la multiplicidad, sino de vivir a cuenta propia, trazando su propio camino y desentendiéndose de Dios, de los proyectos de Dios y de todo lo demás con quien él tiene que coordinar su vida, con los planes y propósitos de Dios con quien él tiene que articular su propia ser y su propia vida. Él empezó a proyectarse como Satanás. Y entonces encontramos que la Biblia nos dice que él arrastró una parte del cielo en este egocentrismo que él desarrolló, y ellos llegaron a constituir un reino en oposición al reino de Dios. El reino de la vida ya está enfrentado con el reino de la muerte. El reino del amor enfrentado con el reino del antagonismo. Y encontramos que el reino del espíritu está enfrentado con el reino de un espíritu que no es auténtico. Y se le aplica el nombre de maligno
porque siendo espíritu, no es un espíritu auténtico, sino es un contraespíritu. Es decir, que se manifiesta de una forma enfrentada con las verdaderas manifestaciones de un espíritu. Entonces, ahí está Adán en Edén, el primer eslabón de la familia.